La sesión del día de hoy está planificada para trabajar la versión número 2 de nuestro robot Sumo, ¿sí? De nuestro robot de competencia Sumo. Y para esto hemos incluido, además del sensor de ultrasonido, también hemos incluido el sensor infrarrojo, ¿sí? Entonces, el día de hoy nos vamos a dedicar a diseñar y a trabajar en ese algoritmo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, todos atentos por aquí. Aquí está nuestro robot Sumo, ¿sí? Que, como ya comenté, tiene el sensor ultrasonido que está conectado al puerto digital 2, ¿sí? Y el sensor infrarrojo, ¿sí? Que está al lado derecho del robot y que está conectado al puerto analógico número 4, ¿sí? Entonces, en primer lugar vamos a explicar el comportamiento de este robot. Al encender el robot nos da un mensaje, ¿sí? ¿A través de qué? A través de sus LEDs, ¿sí? ¿Qué mensaje nos está indicando? Nos está diciendo que está listo para iniciar su funcionamiento cuando nosotros presionemos el pulsador, ¿sí? Entonces, significa que en el lapso de que yo he encendido el robot y encendió sus LEDs en color azul, ya inicializó su sensor de ultrasonido y su sensor de infrarrojo, ¿sí? Entonces, acto seguido, lo que va a realizar el robot es, cuando yo presione su pulsador, es un conteo de 5 segundos. Una cuenta regresiva que también ya la hemos visto en la clase anterior. Ahí está. ¿Cómo nos indica que ya terminó de contar? Porque el último parpadeo, ¿sí? Los LEDs, en el último segundo, en el quinto segundo, los LEDs permanecen encendidos y además el patrón de sonido del parlante también cambia, ¿sí? Vamos a reiniciarlo y vamos a trabajar de nuevo. 1, 2 y 3. Acto seguido, empieza el robot a cambiar de estado. Este primer estado, es el estado de búsqueda, ¿sí? Está buscando al oponente, ¿sí? Este primer estado se logra haciendo girar los motores, en este caso en sentido horario, y también indica que si está girando en sentido horario, podemos ver que el LED derecho se enciende en color verde, ¿sí? Entonces, acto seguido, vamos a ponerle un oponente, ¿sí? Y en el momento que le pongo un oponente en el rango de detección, recuerden que el sensor de ultrasonido también tiene un rango de detección, sí que podemos programarlo. En este caso está programado a 10 centímetros. Por ejemplo, si yo pongo el oponente ahí, no lo detecta. ¿Por qué? Porque obviamente el rango de acción está a 10 centímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acercar el oponente. Y cuando detecta el oponente, cambia de estado a su estado de embestir, ¿sí? ¿Cuál es el estado de embestir? ¿Cómo sabemos que está en estado de embestir? El estado de embestir es avanzar contra el oponente, ¿sí? Y dos actuadores trabajan ahí, que son el parlante, ¿sí? El parlante y los LEDs en color rojo, ¿sí? Otra vez. Ahí está, perfecto. ¿Se dan cuenta o nos podemos dar cuenta de que de nuevo regresa al estado de búsqueda, cuando ya saca o retira el oponente del perímetro, ¿sí? Cuando saca el oponente del perímetro, entonces en ese momento cambia de estado. Ahora, dense cuenta también que cuando lo saca del perímetro, el robot detecta que está en el borde. Eso lo hace gracias a su sensor infrarrojo, ¿sí? Otra vez una demostración más. Y en ese momento, el robot embiste y saca al oponente, ¿sí? Lo puede hacer en cualquiera de sus posiciones, ¿sí? Por ejemplo, ahí otra vez, y lo saca. Perfecto. Ahora, también nos damos cuenta que después de que saca el robot saca al oponente del círculo, ¿sí? Retrocede y trata de ubicarse otra vez en el centro de la circunferencia. Otra vez vamos a ver. Y ahí regresa y trata de ubicarse otra vez en el centro para buscar al siguiente objetivo, ¿sí? Entonces, ese es el funcionamiento del robot, ¿sí? Ese es el funcionamiento del robot. Ahora, obviamente también, después de embestir,
y cuando regresa al estado de búsqueda, tiene ahí una decisión de elegir si es que sigue girando en sentido antihorario o gira en sentido horario, ¿sí? Esa decisión la toma de forma aleatoria, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Una vez más. Perfecto. Una vez más. Perfecto. Una vez más. Perfecto. ¿Sí? Entonces, de esta forma, hemos podido experimentar, ver, observar el funcionamiento del robot Su. ¿Sí? Entonces, a continuación, lo que sigue es justamente analizar cómo se ha programado este robot. ¿Sí? Entonces, para eso, por favor, tenemos que descargar, como todas las sesiones, nuestra carpeta con los casos de estudio, ¿sí? Esa carpeta, el link a esa carpeta de Google Drive ya se les hemos entregado justamente en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, por favor, al presionar ese link, ¿sí? Vamos a ir directamente a esta pantalla. A ver, observen, por favor. A la siguiente pantalla. A esta pantalla de aquí, ¿sí? Cuando yo presione el link, ¿sí? El link de la carpeta de Google Drive, vamos a ir a esa pantalla de ahí. ¿Ah? Entonces, en este caso, vamos a la carpetita que dice guías, PDF y programas, ¿sí? Y nos ubicamos directamente en la carpeta que dice secundaria 2020, clase 13. En esa carpeta, ¿sí? En esa carpeta vamos a descargarla, si es la que necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos para descargarla? Clic derecho sobre la carpeta y vamos a seleccionar la opción descargar. Cuando presionamos, nos manda un mensaje que dice preparando la descarga, ¿sí? Lo que está haciendo es comprimir los archivos de la carpeta para poder descargarla. Y una vez que ya lo descarga, cuando ya comprime, empieza a descargar y ubicamos en la esquina inferior izquierda la carpetita comprimida, ¿sí? Entonces, normalmente, la configuración estándar es que esta carpeta, comprimida, la descarga en nuestra carpeta de descargas, ¿sí? Pero para poder ubicarnos directamente esa carpetita, presionamos este botoncito que está aquí al costado, ¿sí? Y seleccionamos la opción mostrar en carpeta. Presionamos y nos lleva justamente al archivo y lo selecciona incluso, no está seleccionado automáticamente. Vemos que su nombre es secundaria 2020 clase 13, ¿sí? Y además le pone todo un código que es el código de descarga del Google Drive, ¿sí? Entonces, ya que esta carpeta es una carpeta comprimida y miren que ha descargado justo en la carpeta de descargas, para descomprimirla existen muchos métodos. En mi caso, yo estoy utilizando el programa que se llama WinRAR. Ese programa justamente lo que va a hacer es descomprimir la carpeta. Entonces, hacemos clic derecho y voy a la opción que dice extraer en, ¿sí? Presiono y ya lo descomprimió. Y nos damos cuenta que para el proceso de descomprimir el archivo es rápido, es muy rápido, pero va a ubicar la carpeta descomprimida en la misma carpeta donde nos encontramos, ¿sí? En este caso, ya que mi carpeta es de descargas está ordenada por fecha, entonces todo lo que yo trabaje va a aparecer como primer elemento, ¿sí? Entonces yo hago doble clic y me aparece la carpeta que voy a trabajar. Secundaria 2020, clase 13, ¿qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar el PDF con la sesión del día de hoy y la carpeta con el caso de estudio del día de hoy que se refiere al algoritmo que hemos demostrado al inicio de la sesión. Listo, entonces, ya que todos han descargado la carpeta, por favor, vamos a esperar a que todos descarguen, ¿sí? Me envían un mensaje ya por el chat del Google Meet para verificar que ya todos han descargado, ¿sí? Perfecto. Vamos a dar unos minutos para que todos terminen de descargar. Ya está.
Perfecto. Listo. Entonces, una vez que ya todos han descargado la carpetita, nos vamos a concentrar ahora en el PDF, ¿sí? ¿En qué consiste nuestro PDF el día de hoy? Justamente vamos a trabajar el sensor ultrasonido y el caso de estudio del robot, ¿sí? Este tema del sensor ultrasonido ya lo hemos trabajado previamente, ¿sí? Lo interesante aquí es saber de que el sensor ultrasonido tiene dos parlantes, uno que es el emisor y el otro que es el receptor, ¿sí? Con el emisor, el sensor lanza una onda ultrasónica de sonido, ¿sí? Esta onda ultrasónica no la podemos escuchar, ¿por qué? Porque trabaja a 40 kilohertz, o lo que es lo mismo, 40.000 hertz. Es por eso que es una onda de alta frecuencia y por eso no la podemos escuchar. Pero si existe, esa onda viaja por el aire y es hasta que choca contra un objeto, retorna, ¿sí? Retorna y es recepcionada por el parlantito receptor del sensor. Listo, y de esta forma podemos determinar no solo que existe un objeto enfrente de él, sino que también sabemos a qué distancia se encuentra, ¿sí? También, como habíamos mencionado, este sensor tiene un rango de detección desde los 2 centímetros hasta los 450 centímetros. Listo, también este sensor ultrasonido lo podemos conectar al puerto 1, puerto 2, puerto 3 o puerto 4 de nuestra placa LUDIOMAX. Después ya habíamos visto cómo trabajar el sensor de ultrasonido, ¿sí? Cómo lo podemos trabajar, de qué forma podemos programarlo, ¿sí? De qué forma podemos programarlo, eso también ya lo habíamos visto anteriormente. Y se trata de, en primer lugar, de incluir la librería LUDIOMAX, que es la librería didáctica que nos permite trabajar proyectos de robótica escolar en el lenguaje C++ o el lenguaje de Arduino, pero a un nivel muy didáctico y muy sencillo. Recuerden que los programas que estamos trabajando aquí, si es que no los trabajáramos con esa librería, se quintuplicarían en tamaño, ¿sí? Y eso obviamente no es muy recomendable para trabajar con chicos, ¿sí? Entonces, en este caso, esta librería nos permite trabajar de forma sencilla y fácil esta programación. Después, acto seguido, ¿qué necesitamos? Acto seguido, necesitamos representar el sensor de ultrasonido que está físicamente en nuestro robot, lo representamos de forma como una variable. ¿De qué tipo? De tipo sensor de ultrasonido, y le ponemos un nombre, que en este caso le estamos recomendando ultrasonido, ¿sí? Luego, ya que hemos incluido la librería LUDIOMAX y hemos representado el sensor física, que está físico, y lo hemos representado dentro del lenguaje de programación, tenemos que configurar nuestro sensor. Esta configuración la realizamos dentro de la función de configuración que lleva por nombre setup, ¿sí? Y acto seguido utilizamos el comando inicializar e indicamos el puerto al que se encuentra conectado, ¿sí? Indicamos el puerto al que se encuentra conectado. Y acto seguido, con esos 3 pasos ya estamos listos para programar. Pero ojo, para poder programar necesitamos también utilizar ciertos comandos del sensor ultrasonido y además necesitamos declarar una variable, ¿sí? Necesitamos declarar una variable que justamente va a servir para almacenar el cálculo de la distancia del sensor hacia un objeto, ¿sí? Esta distancia estará trabajada en unidades de centímetros y será de tipo entero, ¿sí? Inicialmente la trabajamos con 0, el valor 0. Listo, una vez que ya tenemos todo eso, en la función de ciclo de programa o en la función loop, ¿sí? Utilizamos el comando calcular distancia del sensor de ultrasonido, ¿sí? Recordemos que estos nombres de estas funciones, de estos comandos, son con minúsculas todos, y si están compuestos de 2 palabras, ¿sí? De 2 o más palabras, esas palabras las separamos por un subguión. ¿Por qué? Porque eso mejora la lectura del programa, ¿sí? Luego, una vez de que calculo la distancia, ¿sí? Una vez de que calculo la distancia, la almaceno en la variable que acabo de declarar o que previamente la declaré, ¿sí? Para poder procesar la distancia. Recuerden que yo o nosotros creamos variables, ¿sí? Para poder almacenar datos, pero con el objetivo de poder procesar esos datos, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya hemos recordado cómo trabajar con el sensor de ultrasonido.
Ahora vamos a hacer también el repaso de cómo trabajamos con el sensor infrarrojo. ¿Por qué? Porque justamente este proyecto de robot Sumo, ¿sí?, trabaja con el sensor ultrasonido y además con el sensor infrarrojo, ¿sí? Entonces, vamos a cargar el PDF de la sesión anterior para poder trabajar o explicar o hacer el recuento o la explicación del sensor infrarrojo, ¿sí? Lo estoy cargando y aquí está precisamente. Listo. Entonces, empezamos con el repaso del sensor infrarrojo. En este caso, el sensor infrarrojo, ¿cuál es? Es este de aquí. Ya lo hemos identificado desde la clase anterior o desde clases anteriores. Y nos damos cuenta que también en este módulo, tiene dos sensores. Uno que está al lado izquierdo y el otro que está al lado derecho, ¿sí? El que está al lado derecho será el sensor 1 y el que está al lado izquierdo será el sensor 2. En este caso, también tiene un LED que emite luz infrarroja, ¿sí? En este caso, la luz infrarroja no la podemos ver nosotros, pero sí existe y es emitida por este LED. Luego, esa señal, esa luz, en realidad, sale del sensor del LED e impacta con la superficie que está próxima a él. En este caso, si nos damos cuenta, la superficie donde va a impactar la luz del sensor va a ser la superficie donde estoy trabajando el robot, ¿sí? Ahí precisamente. Ahora, este sensor tiene un rango de acción, ¿sí? Es decir, un rango de calibración de valores que van desde una altura de 0.8 centímetros hasta 1.6 centímetros, ¿sí? Desde 0.8 centímetros hasta 1.6 centímetros como máximo. Es decir, que la distancia que debe existir desde la superficie hasta el sensor debe estar en el rango de 0.8 centímetros hasta 1.6 centímetros, ¿sí? Perfecto. Seguimos entonces. Ahora, nos damos cuenta que cómo funciona esta emisión y recepción de luz infrarroja. En este esquema lo podemos ejemplificar. Dice que el LED emisor emite luz infrarroja y esa luz infrarroja viaja por el aire, viaja por el medio e impacta sobre una superficie. Esta superficie puede tener dos características, o que sea una superficie que sea clara o que tienda al color blanco, y otra superficie que puede ser oscura y que tienda al color negro, ¿sí? Recuerden que este sensor justamente va a detectar la reflexión de la luz. Por ejemplo, si los rayos de luz infrarrojos rebotan o chocan con una superficie clara, la reflexión es mayor y por lo tanto el sensor estará detectando una mayor cantidad de luz reflejada, ¿sí? Y en este caso, si la superficie es de color negro o tiende a color negro, ¿sí?, el sensor emite esa luz, rebota con la superficie de color oscuro y no necesariamente llega toda la cantidad de luz reflejada al LED receptor, ¿sí? Entonces, eso nos indica de que podemos medir y cuantificar la cantidad de luz que ha sido reflejada respecto de la superficie a la cual está orientada nuestro sensor infrarrojo, ¿sí? Perfecto. Ahora, en este caso, el sensor infrarrojo, como es un sensor analógico, solamente puede ser conectado en los puertos 3 y 4, que justamente son los puertos analógicos. Aquí tenemos el robot y justamente uno de sus sensores está conectado al puerto 4, ¿sí? ¿Cuál? El sensor infrarrojo. Ahora, dense cuenta que este sensor tiene este módulo infrarrojo tiene dos sensores, el izquierdo y el derecho, ¿sí? Si nosotros le damos la vuelta y miramos, el sensor derecho es justamente el que está aquí y el izquierdo es el que está acá, ¿sí? Perfecto. Entonces, seguimos. Ahora, pero profesor, ¿cuáles son esos valores, ¿sí?, con los cuales nosotros podemos saber si es que la luz reflejada ha impactado sobre una superficie de color claro o una superficie de color oscuro, ¿sí? Muy fácil, miren. El rango de valores va de 0 a 1023. ¿Qué significa esto?
que si es cero, que si nos entrega cero, no existe reflexión de luz infrarroja. Es decir, que estamos sobre una superficie oscura. Pero ojo, es muy improbable que nos dé el valor cero, sino que nos va a dar valores cercanos a cero. Si los valores sensados por el sensor infrarrojo o detectados por el sensor infrarrojo o leídos por el sensor infrarrojo, si tienden a cero, es que estamos sobre una superficie oscura. Sin embargo, si el valor representado o devuelto por el sensor está en el rango o tiende a 1023, significa que existe una reflexión total de la luz y por lo tanto estaremos sobre una superficie clara. ¿Ah? Eso también lo hemos ejemplificado en la clase anterior con diversos casos de estudio que nos han hecho o que nos han permitido experimentar justamente con este sensor. Listo. ¿Qué más hay que saber del sensor infrarrojo? Nada más. Que tiene un sensor a la izquierda y otro sensor a la derecha, ¿sí? Eso hay que recordarlo también. Ahora, ¿cómo programamos el sensor? Muy fácil. Para programar el sensor, otra vez tenemos que aplicar nuestro patrón de programación, que es incluir la librería Ludio Max. Esta librería es la librería didáctica que lo utilizamos para trabajar sensores y actuadores con nuestro kit de robótica Ludio. Acto seguido, este sensor que está físico, ¿sí? Este sensor que está físico, aquí lo vemos, tenemos que representarlo en el lenguaje de programación. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Creamos una variable de tipo sensor infrarrojo, ¿sí? Y le damos un valor a esa variable. En este caso, el nombre, perdón. En este caso, el nombre que les estamos recomendando es infrarrojo. También está muy difundido las dos letras, I y la letra R, ¿sí? La letra I y la letra R. Entonces, podríamos llamar IR también, ¿no? También está muy difundido. Pero el nombre que recomendamos es infrarrojo. Ahora, acto seguido, también este sensor debe ser inicializado, pero tenemos que inicializarlo con el comando inicializar y además tenemos que entregarle un puerto, ¿sí? Que es el puerto donde se encuentra conectado. En este caso, si nos damos cuenta, el puerto donde se encuentra conectado el sensor es el puerto número 4, ¿sí? Es el puerto número 4. Entonces, ahí está conectado físicamente y tendremos que dar esa información en el lenguaje de programación. Recordemos también que esta configuración se realiza en la función setup, ¿sí? En la función setup. Y listo, ya estamos preparados para programarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para programarlo? En realidad, existen tres funciones básicas. Una es de lectura, la otra es para que nos envíe los valores y nosotros podamos trabajar directamente con ellos. O también existe otra función que consulta si el sensor o nos dice si el sensor está sobre una línea negra, ¿sí? Y también hay otra función que nos indica si el sensor está sobre fondo blanco. Entonces, nos damos cuenta que el sensor va a poder reconocer en todo momento si es que está sobre superficie blanca, como está en este momento, o si está sobre superficie negra o línea negra. ¿Ya? Sobre superficie negra o línea negra. Ahora, profesor, yo he estado trabajando con una cinta, ¿sí? Justamente para representar el color negro. Esa cinta, la que recomendamos, es la cinta de marca 3M. ¿Por qué? Porque ya con la experiencia que tenemos nosotros, esa cinta es la que mejor resultados da en todos los casos que necesitamos trabajar con el sensor de esta forma, ¿sí? Entonces, les recomendamos que puedan trabajar con la cinta 3M de color negro, ¿sí? Perfecto, seguimos. Entonces, una vez que ya hemos realizado toda esa configuración, ya nos encontramos en la función de ciclo principal del programa o función loop, ¿sí? O función loop. Y en este caso, utilizaremos el comando que dice sobre línea negra, pero ojo, este comando recibe también el sensor con el que quiero medir, ¿sí? Puede ser los dos sensores, como podemos ver aquí. En este caso, puede ser el sensor 1, que es el que está a la derecha, o el sensor 2, que es el que está a la izquierda. Cualquiera de los dos, o podemos trabajar con ambos, ¿sí? En este caso, para el algoritmo del robot Sumo, estamos trabajando con ambos sensores, ¿sí? En este caso, el ejemplo lo está trabajando con el sensor 1, pero nosotros deberemos trabajar con los dos por buena práctica. Entonces, una vez que
nos indica que si el sensor infrarrojo está sobre la línea negra, específicamente el sensor 1, ¿sí? Ejecutamos una acción específica, ¿sí? Implementamos un comportamiento y una función específica, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya quedó resumido y quedó recordado el funcionamiento también del sensor de ultrasonido, así como también lo que acabo de terminar de explicar, el funcionamiento del sensor infrarrojo y cómo programarlo, ¿sí? Entonces, hasta ahí voy a esperar si tienen alguna duda o consulta, ¿sí? Si tienen alguna consulta, por favor, pueden hacerlo directamente por el chat, ¿sí? O también activar su micrófono y elaborar su pregunta, ¿ya? Entonces, si no hay preguntas, ¿sí? Por favor, si tienen alguna duda, háganla ahora, es el momento de hacerlo ahora. Y si no, ya vamos a pasar a estudiar el algoritmo, ¿sí? Ahora, está claro, nos indica. Muy bien, excelente. No hay ninguna consulta. Un dato Una importante también. Sí, adelante, por favor. Usted dijo se puede conectar al puerto 3 y 4, ¿verdad? El sensor infrarrojo, claro. Sí. Sí, hay dos opciones. Para el sensor infrarrojo, que justamente se encuentra aquí, lo podemos conectar ya sea en el puerto 3 o en el puerto 4, cualquiera de los dos. Pero ojo, si lo conectamos al puerto 3 o al puerto 4, tenemos que indicar que estamos conectando el sensor a ese puerto. ¿Cómo? Justamente trabajando, a ver si me permiten aquí, justamente el sensor infrarrojo nos tenemos que indicarle aquí. Aquí está, en la función de configuración, justamente aquí lo inicializamos, pero al puerto que se encuentra conectado físicamente. En este caso, si el sensor está conectado al puerto 4, entonces aquí en la parte de configuración tendremos que indicar que nuestro sensor infrarrojo ya no está en el 3, sino está en el puerto 4. ¿Sí? Eso es importantísimo poder configurarlo para poder trabajar propiamente. Correcto. Un dato adicional, sí, un dato adicional que es importante saberlo y recalcarlo, es que este sensor tiene un rango de acción, ¿sí? Un rango de acción. El rango de acción depende de la altura del sensor, de la altura a la que el sensor esté posicionado, ¿sí? En este caso, este sensor está a una altura específica del suelo, ¿sí? Pero, ¿cuál es el rango, profesor? El rango va de 0.8 centímetros hasta 1.6 centímetros de altura como máximo. Es decir, si el sensor está a una altura mínima de 0.8 centímetros, va a empezar a funcionar y va a leer si es que se encuentra en superficie blanca o superficie negra. O línea negra. Sin embargo, si está menos de esos 0.8 centímetros, no lee. ¿Por qué? Porque ese es su rango de acción, ¿ya? Y como máximo y la altura máxima trabaja a 1.8 centímetros. En este caso, el sensor está ubicado a una distancia más o menos de 1.2 centímetros. Y obviamente 1.2 centímetros está dentro del rango de 0.8 y 1.6 centímetros. Perfecto. ¿Alguna consulta más, por favor? Nos hacen una consulta. ¿Es necesario la cinta negra? No la pude conseguir. ¿Qué puedo utilizar en vez de la cinta? Perfecto. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Es importante poder conseguir la cinta negra, ¿sí? Para trabajar proyectos como, por ejemplo, el robot seguidor de línea o el robot Sumo, en este caso, es necesario poder trabajar con la cinta negra. Nosotros hemos probado con varios tipos de alternativas, ¿sí? Y ninguna alternativa es tan buena como la cinta negra. Por lo tanto, nosotros les recomendamos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros les recomendamos trabajar justamente con la cinta negra. Y ojo, hay cinta negra, también se le conoce como cinta aislante, es un nombre propio, cinta aislante, ¿sí? Que hay de distintas marcas, ¿eh? Hay una variedad de marcas, pero nosotros hemos probado la gran mayoría de marcas y la que mejor sirve, la que mejor funciona para este tipo de proyectos es la cinta 3M. Así que sí, les recomendamos que puedan trabajar con esa cinta. Es más, en el proyecto que vamos a implementar para el final de curso es necesario, es indispensable trabajar con la cinta negra, ¿sí? Es indispensable. Y sobre todo poder trabajar con la cinta 3M. Nosotros también ya tenemos elaboradas las bases
para esos dos proyectos que vamos a trabajar, ¿sí? Y oportunamente se las vamos a entregar, porque ya a partir de la próxima clase vamos a empezar a trabajar en esos proyectos, ¿sí? La próxima clase ya vamos a empezar a trabajar con esos proyectos. Son dos proyectos donde vamos a utilizar el robot el robot Sumo, y también vamos a trabajar el robot que es controlado por la aplicación de celular. Pero estos proyectos están basados en temas de COVID, ¿sí? De COVID-19. Van a ser unos temas muy interesantes y muy motivadores para los chicos, ¿sí? Entonces, la respuesta es sí. Tenemos que trabajar con la cinta negra o cinta aislante 3M, por favor. A ver, ¿alguna consulta más antes de seguir avanzando, por favor? ¿Todo claro? Alguien, por favor, que me escriba en el chat si podemos seguir avanzando, por favor. Sigamos. Perfecto. Listo. Entonces, ahora sí, nos vamos a concentrar en el algoritmo, ¿sí? En el algoritmo, que justamente lo tenemos en nuestro PDF de la sesión del día de hoy. Aquí está. Perfecto. Entonces, seguimos. Fijémonos en lo siguiente. En esta versión del robot Sumo, en la versión 2, ¿sí? En la versión 2, nos muestra que tenemos, además del sensor de ultrasonido, el sensor infrarrojo, ¿sí? Entonces, vamos a dar una lectura al caso de estudio, que es justamente el robot Sumo versión 2. Es muy parecido a la versión 1, sin embargo, tiene ciertos detalles que tenemos que estar al tanto de ellos, ¿sí? Empezamos, por ejemplo. Dice: aquí, dice que un robot Sumo, como ya sabemos, es un robot de competencia que se enfrenta a otro robot sobre una superficie circular. Ahora sí ya tiene más sentido el tema de la superficie circular, ¿sí? Que justamente está delimitada por esta cinta negra. ¿Ah? Dice, además, el objetivo es sacar el robot, sacar al oponente de la superficie, ¿sí? Si, por ejemplo, trabajaríamos los eventos de forma presencial, ¿sí? Los chicos pondrían sobre esta superficie, pondría cada uno su robot, ¿sí? Debidamente identificado, y se enfrentarían. Y el que tenga la mejor estrategia es el que ganaría, ¿sí? Gana el que retira al otro oponente de esta superficie, del perímetro de la superficie negra, ¿sí? Ahora, ¿qué más dice? Dice que el robot cuenta con un sensor de ultrasonido para detectar a su oponente a una distancia específica. Eso también es cuestión de estrategia, ¿sí? Nosotros podemos determinar la distancia de detección del sensor dependiendo o haciendo caso a nuestra estrategia, ¿sí? Y cuando lo detecta, dice, el robot embiste al oponente a toda velocidad para tratar de sacarlo de la superficie, ¿sí? Y la estructura que utiliza para empujar se le conoce con el nombre de rampa, ¿sí? Para poder empujarlo con mayor facilidad. ¿Cuál es la rampa? Esta es la rampa, ¿sí? Esta es la rampita. Listo. Ahora, una vez que quedó implícito el tema de decir que si yo empujo al oponente, ¿sí? Yo tengo que estar pendiente de que si yo lo estoy empujando, ¿sí? Tengo que darme cuenta que ya llegué al límite, como estoy mostrando aquí, ya estoy al límite. ¿Y qué debería hacer el robot? ¿Seguir empujándolo? No, debería regresar para no salir de la circunferencia, ¿sí? Debería regresar para no salir. Y ese requerimiento de regresar, ¿sí? También responde a la estrategia, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero regresar y quedarme ahí, entonces esa es mi decisión. Pero lo que se estila y una estrategia muy simple y sencilla es que al momento de embestir y sacar al oponente, es tratar de regresar al punto central, ¿sí? Que justamente sería el punto central. Entonces, ¿qué hacemos? El robot avanza, detecta la línea, avanza, ¿por qué? Porque embiste al objetivo, ¿sí? Como por ejemplo podría ser esta cajita. Entonces, ya lo embistió, ya lo sacó,
Y ahora el robot tiene que regresar. Entonces, para eso, el algoritmo que estamos proponiendo es que el robot retrocede un poquito, gira, ¿sí? Y trata de regresar al punto central. En ese momento, el robot ya cambia de estado y empieza a buscar otro oponente, ¿sí? Girando ya sea sentido horario o en sentido contrario, dependiendo de la función aleatoria para decidir si es que gira a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Ahora, esta parte de aquí es muy, muy importante, la que sigue, porque vamos a hablar acerca de los estados que tiene el robot. Este robot en realidad tiene 5 estados, ¿sí? Su programación se basa en 5 estados diferentes, ¿ya? Y obviamente cada estado tiene una función, tiene un objetivo específico, ¿ya? Entonces dice, el robot inicia con los LEDs en color azul. Eso ya lo hemos podido ver. Esto indica que el robot está listo para iniciar su funcionamiento. Al presionar el pulsador, el robot inicia una cuenta regresiva de 5 segundos, ¿ya? Parpadeando los LEDs y emitiendo sonidos cada segundo. Eso también ya lo hemos experimentado. Dice, luego el robot empieza a girar aleatoriamente hacia la derecha o la izquierda, buscando a su oponente. Entonces, si nos damos cuenta, el robot, una vez de que presionamos el pulsador, empieza su funcionamiento. Antes de presionar el pulsador, el robot se queda en espera indefinida, no hace absolutamente nada hasta que presionemos su pulsador. Ahora dice, luego, cuando el robot detecta a su oponente a una distancia menor de 10 centímetros, en este caso, para este caso de estudio, el robot está programado para una distancia menor de 10 centímetros, o también puede ser de 12 centímetros, que son distancias cortas, ¿sí? Y que las hemos escogido arbitrariamente para que después ustedes tienen el criterio, deben tener el criterio de poder aumentar esa distancia o disminuirla o lo que ustedes deseen según su estrategia, ¿sí? Entonces, cuando el oponente está a una distancia menor de 10 centímetros, lo embiste avanzando hacia adelante, encendiendo los LEDs en color rojo y emitiendo una secuencia de sonido, ¿sí? Entonces, esas son las características que el robot o el comportamiento que el robot muestra cuando estamos embistiendo, ¿sí? Ahora, además dice, el robot embiste a su oponente hasta detectar el borde de la superficie circular. Eso es importante, esto de aquí. El robot embiste a su oponente hasta detectar el borde de la superficie circular. ¿Qué significa eso? Significa que el robot, ¿sí? Significa que el robot detecta a su oponente, está buscándolo, lo detecta y va a avanzar y lo va a embestir, ¿sí? Lo va a embestir, pero ¿cuándo va a dejar de embestir? En realidad, el robot va a dejar de embestir cuando detecte que ya está en el borde, es decir, hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí, el robot indicará, ya lo saqué de la superficie circular. ¿Y por qué? Porque ya sé que está su sensor infrarrojo precisamente sobre la línea negra. En ese preciso momento, el robot deberá retroceder, ¿sí? Retroceder y girar para regresar al punto de inicio. Y en ese momento el robot empezará a girar, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario, dependiendo de su función aleatoria. Y acá nos lo cuenta, ¿no? Dice, es decir, cuando el robot detecta el borde de la superficie circular, retrocede y luego gira 180 grados. ¿Qué significa girar 180 grados? En realidad, girar 180 grados significa esto. Si el robot está aquí y está invistiendo al objetivo, ¿sí? Al oponente, y ya llega al borde, lo que tiene que hacer a continuación es retroceder y girar 180 grados. ¿Qué es decir 180 grados? Si estoy mirando hacia adelante, deberé mirar en sentido opuesto, hacia ahí, ¿sí? Y después deberá avanzar para tratar, ojo, para tratar de posicionarse en el medio otra vez, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, justamente aquí lo manifiesta, ¿no? Dice, cuando el robot detecta el borde de la superficie, retrocede y luego gira 180 grados y regresa al centro de la superficie circular. Ese es el objetivo, eso es lo que ustedes tienen que lograr, ¿sí? Ahora dice, el robot, por lo tanto, tendrá, no, acá no son 4, sino son 5 estados. El robot tendrá 5 estados que representan su comportamiento durante su funcionamiento.
Dice, el primer estado es embestir. Ese estado se activa, cada estado tiene un modo de activación. Ese estado, el estado de embestir, se activa cuando el robot detecta un oponente, ¿sí? Es decir, si el robot está en un estado de espera, por ejemplo, en un estado de búsqueda de oponente, ¿sí? Cuando el robot está en un estado de búsqueda de oponente, ¿sí? ¿Cómo pasa al estado de embestir? Porque tiene que detectar el objeto, ¿sí? Y en ese momento cambia de su estado de búsqueda a su estado de embestir. ¿Ya? Hasta ahí. Luego hay otro estado, ¿sí? Hay otro estado que le hemos llamado el estado de detectar borde, ¿sí? Ese estado de detectar borde consiste en que si el robot está embistiendo, ¿sí? Si el robot está embistiendo, como podemos ver a continuación, si el robot está embistiendo, tiene que detectar el borde y en ese momento de detectar el borde realiza una acción. ¿Y cómo se activa el estado de detectar borde? Fácil. Dice que el estado de detectar borde se activa cuando el robot detecta que su sensor infrarrojo está sobre línea negra, ¿sí? Que su sensor infrarrojo está sobre línea negra. ¿Cuál sensor, profesor? Ese es el sensor infrarrojo, ¿sí? Pero tiene dos módulos, ¿no es cierto? Que tiene dos sensores, que es el sensor derecho, el sensor 1 y el sensor izquierdo, que es el sensor 2. Entonces, ambos sensores deberían detectar la línea negra, no solo uno, sino ambos, para tener mayor fiabilidad en esta detección, ¿sí? Perfecto. Entonces ya hemos visto dos estados. El primero que es embestir, ya sabemos de qué se trata, y el segundo estado que es detectar borde, ¿sí? También ya sabemos de qué se trata. Ahora, hay un tercer estado que es el estado de retornar. Es decir, que cuando el robot ya ha detectado el objeto, es decir, estaba aquí, estaba en modo de búsqueda, se estaba girando, y dice que ya detectó el objeto, lo embistió, y ya detectó el borde, ¿sí? Para no salir de la superficie, ya detectó el borde, y en ese momento trabaja su siguiente estado, que es el estado de retornar. ¿En qué consiste el estado de retornar? Es que si ya lo retiró al objeto, o sea, ya detectó el borde, lo que va a hacer a continuación es retroceder, ¿sí? Girar 180 grados o tratar de girar 180 grados y avanzar hasta posicionarse en el centro de la superficie circular, ¿sí? Eso es lo que hace el estado retornar, ¿sí? Y dice, el tercer estado es retornar, que el robot ejecuta para tratar de posicionarse en el centro de la circunferencia. Ahora, esto no es obligatorio, como les digo, ¿no? Esto no es obligatorio. Ustedes podrían implementar otra estrategia, que no necesariamente sería regresar a la superficie, perdón, al centro de la circunferencia, o podrían utilizar otra estrategia para ponerlo en otro lugar, ¿sí? Siempre y cuando esté dentro del círculo, porque si lo ponemos fuera del círculo no va a funcionar. Luego tenemos un cuarto, esto vamos a pasarlo por acá para que podamos ver. Tenemos un cuarto estado, ¿sí? El estado es buscar oponente, ese ya lo habíamos trabajado desde el inicio. Que el robot ejecuta para escanear la circunferencia en búsqueda de un oponente, es decir, el estado donde el robot está girando, ¿sí? Está girando para buscar a su oponente, ¿sí? Está girando, girando, girando hasta detectar su oponente. ¿Listo? ¿Qué más dice? Finalmente tenemos un quinto estado que es el estado de cuenta regresiva. Este estado de cuenta regresiva ya lo hemos visto y es cuando el robot está contando los 5 segundos para poder iniciar su funcionamiento. Eso es otro estado, pero si nos damos cuenta, los 4 primeros estados, como son embestir, detectar borde, retornar y buscar oponente, son estados que el robot los ejecuta, pero en movimiento. Sin embargo, el estado de cuenta regresiva lo ejecuta cuando está detenido el robot, ¿sí? Entonces, hasta ahí es la explicación del caso de estudio, ¿sí? Del caso de estudio. Ahora, ojo, estos estados, nosotros los vamos a trabajar sobre vamos a traer esto otra vez acá, estos estados los vamos a trabajar sobre funciones, ¿no? Que son la forma más sencilla, más didáctica de poder trabajar este tipo de algoritmos.
Entonces, si hay alguna pregunta hasta ahí, por favor, es el momento de hacerla, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta respecto de los estados del robot, respecto de los estados del robot, respecto de algún detalle del caso de estudio, es el momento de consultar para poder trabajarlo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien tendrá alguna consulta? ¿Está todo claro? Muy bien. Perfecto. Ahora, fíjese un detalle aquí. Fíjense un detalle muy importante, ¿sí? Existe un detalle muy importante y es el siguiente. Miren, ustedes han podido ver que, por ejemplo, cuando el robot, hemos programado el robot para que avance, por ejemplo, para que avance, ¿sí? Podemos programar el robot con distintas potencias, ¿sí? Estas potencias se pueden programar desde el número 0, que es que el robot se detiene, hasta 255, que es el robot cuando está a su máxima potencia, ¿sí? 255. Pero ojo, esa potencia puede generar un momento de inercia, de tal forma que cuando el robot está avanzando, está embistiendo, ¿sí? Sí, llega al borde, entonces en ese preciso momento el robot debería detectar que está sobre la línea negra, y si lo detecta, y acto seguido debería retroceder, ¿sí? Debería retroceder. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de retroceder le ponemos frenar? ¿Ya? Si en vez de retroceder le ponemos frenar, por inercia, siempre cuando el robot está avanzando y le ponemos frenar o detener, siempre va a tender ¿a qué? A seguir avanzando, ¿sí? Entonces podría estar aquí e ir hasta acá. Y en ese momento ya el robot se salió de la circunferencia, ¿sí? Su sensor ahora está sobre fondo blanco, ya no está sobre línea negra. Entonces, eso también es un reto para ustedes, para que puedan determinar con su robot cuál es la potencia mayor a la que el robot avanza, embiste, detecta y no se sale, ¿sí? Sino que avanza, embiste, detecta y regresa, ¿sí? Ese es uno de los objetivos muy importantes que ustedes van a tener que calibrar sobre sus proyectos, ¿ya? Porque como les digo, esta sesión va a servir como base para el proyecto final, ¿sí? Para el proyecto final. Son dos proyectos que ustedes van a tener que elegir uno de ellos, ¿sí? Son dos proyectos, entonces tienen que tener la idea ya de cómo lo vamos a trabajar la próxima semana, ¿sí? Perfecto. Ahora, otro detalle importantísimo, que también tiene que ver con el movimiento de los motores, ¿sí? Con el movimiento de los motores respecto de sus sensores. En este caso hemos visto el embestir respecto del el sensor infrarrojo. Pero también hay otro detalle. Ustedes han visto en la demostración que el robot, para poder detectar un objetivo, detectar un oponente, ¿qué hace? Se pone en modo de búsqueda y en ese modo de búsqueda empieza a girar, ¿sí? Empieza a girar. Entonces, la velocidad, la potencia de ese giro también es importante. ¿Por qué? Porque si le ponemos mucha potencia, el robot efectivamente va a detectar que está el oponente ahí, pero no va a poder frenar para seguir avanzando, para embestirlo, sino que lo que va a hacer es detecta y se va a pasar de largo, ¿sí? Se va a pasar de largo y obviamente en este punto de aquí no hay ningún objeto y por lo tanto va a seguir con el modo de búsqueda, ¿sí? Como les digo, esa potencia de giro del robot también es un reto para que ustedes la puedan calibrar respecto de sus robots, ¿ya? Esos dos detalles son muy importantes y que tenemos que enfocarlos. Hay un tercer detalle, hemos visto dos aspectos cuando el robot está detectando la línea, detectar borde, como lo hemos puesto al estado del robot, otro cuando está embistiendo, y hay otro más. El otro es cuando el robot embistió, detectó el borde y justamente es el estado de retornar, es decir, de que el robot estando en esta posición tiene que regresar o tratar de regresar al punto central. Ahora, ojo,
En este caso, por ejemplo, dice que el robot tiene que retroceder. Ustedes tienen que indicar cuánto va a retroceder. Si retroceden un poquito, el robot se quedará ahí. Y es una posición muy buena. Pero si lo hace retroceder más, el robot podría llegar hasta aquí, ¿no? Depende de ustedes qué tanto tiempo le van a dar para retroceder. Otro tema también es que una vez que el robot ha detectado el borde, retrocede un poquito y debe girar exactamente 180 grados, es decir, ubicarse así, en esta forma, porque ha girado 180 grados. Y si estaba en un inicio apuntando hacia este lado, ahora debería apuntar hacia este otro lado, ¿sí? Ahora, para poder girar más o menos 180 grados, también tengo que trabajar con un giro de motor, con la instrucción de giro motor, a una potencia específica y, lo más importante, por un tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pongo a potencia 80, ¿ya? Y el robot va a girar, pero le pongo un segundo. De repente, a esa potencia de 80 y un segundo, ¿sí? Y va a trabajar por un segundo, el robot, en vez de ponerse 180, se da toda la vuelta. Ahí. ¿Sí? Entonces, en ese momento tendremos que disminuir el tiempo de giro. ¿Ya? Recuerden, para cada acción de los motores hay un tiempo sobre el cual se tiene que trabajar. ¿Sí? Entonces, esas serían las tres salvedades respecto de los tres estados principales, que son embestir, detectar borde y retroceder. Y retornar, perdón, y retornar. Ahora, la idea es que ustedes puedan modificar esa función de retornar para que si ustedes desean, por ejemplo, no retroceda mucho, no gire 180, sino que gire de repente un ángulo menor, etcétera. Todos esos detalles ustedes los tienen que experimentar, ¿ya? También depende mucho de la superficie. Si la superficie es muy resbalosa, entonces los giros que vamos a dar o la programación que le vamos a poner a los motores para girar también se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque la superficie es mucho más resbalosa. Entonces, por eso, la única forma de poder trabajar, ¿sí? Es probando, ¿sí? Es probando. Porque al final, los proyectos los van a ejecutar sus alumnos. Y entonces, todo lo que les estoy indicando también deberían comunicárselo a sus alumnos cuando tengamos ya la clase de los dos proyectos para la presentación final. Perfecto. Otro tema importante es que la batería debe estar cargada al 100%, ¿sí? Si queremos que el robot se comporte de la mejor forma, la batería tiene que estar cargada al 100%, ¿sí? Al 100%. Perfecto. Seguimos entonces. Ahora sí, vamos a analizar el código, ¿sí? Ahora sí, vamos a analizar el código. Como les digo, este código tiene una complejidad media, ¿sí? Pero nos estamos ayudando con el uso de funciones o comandos. Otro detalle importante. Recuerden que si yo lo programo el robot para que los motores para que avancen y en ese caso el robot retrocede, ¿sí? Entonces en ese caso es que hemos invertido los conectores de sus motores, ¿sí? Los conectores de los motores. Recuerden que el motor izquierdo del robot, ¿sí? El motor izquierdo del robot, es decir, en buena cuenta tiene que estar conectado en el puerto M1, perdón. Y el motor derecho tiene que estar conectado en el conector M2. ¿Ya? Eso también es súper importante, tiene que estar bien claro. Listo. Ahora sí, procedemos a nuestra explicación del código o análisis del código. Empecemos. La primera parte, como hemos repetido en todas las sesiones, ¿sí? Es una parte estándar, es un patrón de programación y que justamente ¿cuál es el objetivo? Aquí podemos ver un objetivo muy importante y ese objetivo lo tienen que lograr los chicos, ¿sí? ¿De qué se trata? Se trata de que esa lista de componentes tiene que tener sentido, ¿sí? Tiene que tener sentido. En otras palabras, es lo siguiente. Si yo voy a trabajar con estados y voy a transmitir información a través de los LEDs de mi robot, pues tengo que incluir en esta lista de componentes a los LEDs. Ahí está. Ahora, si yo voy a también emitir sonidos y voy a indicar un estado diferente cuando emita diferentes tipos de sonidos o patrones de sonidos, entonces deberé trabajar con un parlante. ¿Ah? Ahora, si yo quiero que el robot se traslade, pues obviamente también voy a tener que trabajar con motores. Luego, si yo voy a controlar el inicio del funcionamiento del robot con el sensor más sencillo que existe, deberé trabajar con pulsador. Y luego, si yo voy a trabajar el robot Sumo
con estas dos características, es decir, utilizar el sensor infrarrojo y utilizar el sensor ultrasonido, pues deberé de incluir esas dos variables en mi lista de componentes, ¿sí? Básicamente, esta es una lista de componentes, ¿sí? Pero que no debe de sobrar ni faltar ninguno para el objetivo que queremos trabajar con nuestro sensor, ¿sí? Con nuestro robot. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pusiera acá un joystick, ¿sí? Un joystick. El joystick, en este caso, no tendría ninguna utilidad a menos que nosotros le diéramos una utilidad, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero es que esta lista de componentes tiene que estar justificada, no puede ser trabajada al azar, ¿ya? Por favor, desde ahí empieza el chico a razonar, a pensar lo que necesita para trabajar un proyecto. Y no solamente este tipo de proyectos, sino que le sirve para proyectos, por ejemplo, de feria de ciencias, para ordenar robots de competencia, proyectos de automatización, le sirve para ordenar sus pensamientos y decir que va a necesitar los componentes mínimos y necesarios para resolver su problema. ¿Ya? Perfecto. Luego, también hablamos de dos variables que no representan a componentes, pero son variables que nos van a permitir almacenar datos para poder procesarlos. Por ejemplo, la primera variable es la variable de distancia. ¿Qué significa esa variable de distancia? En esa variable voy a almacenar el valor de distancia que está trabajando el sensor con respecto del objeto. Por ejemplo, si lo pongo ahí, el robot va a censar, el sensor ultrasonido va a calcular la distancia. La calcula. ¿Y dónde la almacena? Si la calcula, ¿dónde la almacena? Si la calcula, la almacena directamente en su variable distancia. Ahí la almacena, ahí la guarda. Aquí la está almacenando y aquí la está guardando en su variable distancia, ¿sí? Entonces, como les digo, es importante tener claro el uso de estas variables, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Fácil. Si el sensor mide la distancia aquí y la tiene, por ejemplo, démonos el caso que es 20 centímetros, por ejemplo. Entonces, si ya tiene 20, si el robot tiene una distancia de 20 centímetros, ¿qué va a hacer? Del ultrasonido hacia el objeto, ¿qué va a hacer? ¿Embestirá? No, no va a embestir, no debería de embestir. ¿Por qué? Porque nuestro valor de embiste es, o de detección es menor que 12 o menor que 10 centímetros. Pero ojo, esas cantidades ya dependen de ustedes. Es decir, ustedes tienen que coordinar y tienen que ejemplificar y elegir qué distancia será la mejor para trabajar el proyecto. ¿Ya? Perfecto. Seguimos. Entonces, también hay otra variable aquí, también hay otra variable que justamente esa variable que nos está indicando va a almacenar el tipo de giro. Recuerden que tenemos dos giros, un giro horario y un giro antihorario. El giro horario tendrá el número 0 y el giro antihorario tendrá el número 1. Por eso almacenamos en esta variable, ¿sí? Perfecto, entonces hasta ahí la primera parte está completamente entendida. Lo más importante, por favor, es poder entender que toda esta lista no ha salido del azar, no ha sido suerte, sino que la hemos planificado, ¿sí? Sino que la hemos planificado. Perfecto, seguimos avanzando. Ahora sí, vamos a la parte de la función de configuración, ¿sí? O la función setup. En esta configuración, tenemos que inicializar todos los componentes que vamos a trabajar. Por ejemplo, si trabajo con parlante, lo inicializo. Si trabajo con LEDs, inicializo. Si trabajo con pulsador, también lo inicializo. Si trabajo ultrasonido, también lo inicializo, pero tengo que indicar a qué puerto se encuentra conectado. Físicamente, ¿sí? Si está conectado físicamente al puerto 2, enhorabuena. Si no, si está en el puerto 4, el puerto 5, el puerto 4, el puerto 3 o puerto 1, entonces tendré que indicar aquí. ¿Ya? Aquí lo tendré que indicar. Ahora, siguiente tema, la inicialización del sensor infrarrojo, ¿sí? Es importante también saber a qué puerto está conectado. Si está en el puerto 4, como es el caso de este robot, pues tendré que indicar eso en el lenguaje de programación en el momento de inicializar este componente, que está en el puerto 4, ¿ya? Que está en el puerto 4. Ahora, hay dos datos de inicialización adicionales que son los umbrales, se le conoce como umbral.
¿Ya? Acá está intentando decir de que cualquier número que sea menor que 800 se considera como una superficie negra. Y, sí, negra. Y cualquier número mayor que 800 se considera como una superficie blanca. ¿Ya? Eso también tenemos que entender. Listo, y una vez que ya hice, creé las variables, incluí la librería y acto seguido he configurado todos los componentes, ahí están todos los componentes configurados. Ahora necesito indicar eso, que ya creé las variables y ya inicialicé los componentes. ¿Cómo indica el robot eso? Fácil, como el robot no habla, lo va a indicar a través de sus LEDs y va a encender ambos LEDs en color azul, ¿ya? En color azul. Perfecto, hasta ahí, ¿hay alguna consulta, alguna duda respecto de esto? De esta primera parte. Está clara, ¿no? En realidad, lo que nos ayuda a entender es que es un patrón de programación que ya lo hemos trabajado en sesiones desde la primera sesión, ¿no? Desde nuestra primera sesión. Listo, entonces, si no hay ninguna consulta, seguimos avanzando. Ahora, en este caso ya hemos inicializado, configurado nuestros sensores y actuadores y ahora lo que procede es trabajar con el ciclo principal del programa, que es la función loop. ¿Ah? Y miren, este programa está tan pequeñito como esto. Miren, ahí está el programa. Ahí está el programa. Ese es el programa principal, ¿sí? Ese es el programa principal. Y ese programa principal, ¿sí? Ese programa principal nos está indicando los estados. Miren, aquí es importantísimo atender a los estados. Todos, por favor, atentos a estos estados. Dice lo siguiente. Dice así. Dice que dentro del ciclo principal del programa, lo primero que voy a hacer es preguntar si es que el pulsador ha sido presionado. Si el pulsador no ha sido presionado, entonces no hago nada, no hago absolutamente nada y me quedo en modo de espera. Es lo que está haciendo ahora el robot, miren. El robot en este momento está en modo de espera y no hace nada, absolutamente nada, hasta que yo presione el pulsador. Eso es lo que está expresando esta programación, ¿sí? Está diciendo que si el pulsador está presionado, ¿empiezo con qué? ¿Empiezo con qué? Con la cuenta regresiva. Es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, miren. Miren aquí, por favor. Yo presiono el pulsador y el robot entra en su estado de cuenta regresiva. 1, 2, 3, 4, 5 y empieza a buscar objetos. Ya empieza a buscar objetos. Entonces, miren por favor. Miren aquí. Si el robot, aquí está. Si el robot, si alguien ha presionado el pulsador del robot, entonces empiezo con mi cuenta regresiva. Ahí está clarísimo, ¿sí? Está clarísimo. Si el pulsador está presionado, empiezo con mi cuenta regresiva. Empiezo con mi cuenta regresiva. ¿Ya? Ahora, una vez que termina la cuenta regresiva, el robot ingresa a un ciclo. ¿Ya? Ingresa a un ciclo. ¿Sí? Ingresa a un ciclo. Y ese ciclo es justamente el que estoy mostrando marcado, ¿sí? Ese ciclo justamente es el que estoy mostrando marcado. ¿De qué se trata ese ciclo? Es un ciclo que se va a ejecutar indefinidamente. ¿Por qué indefinidamente? Porque aquí lo estoy rodeando de una estructura condicional mientras con una condición que siempre va a ser verdadera, una condición que siempre va a ser verdadera. En otras palabras, esto siempre se va a ejecutar, va a estar constantemente ejecutándose estas líneas de aquí, estas líneas que estoy marcando, ¿sí? A ver, por favor. Este es de aquí. Todas estas líneas que estoy marcando se van a ejecutar por siempre, ¿ya? Por siempre. ¿Por qué? Porque este ciclo se va a repetir por siempre porque depende de su variable, de su dato, que en este caso es el valor de verdadero, ¿sí? Entonces, miren por favor, si ya estoy trabajando, si ya
tuve la cuenta regresiva e ingreso al ciclo por siempre, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es calcular la distancia del sensor. En eso va a radicar el funcionamiento del robot, en calcular la distancia. Entonces, podemos ver aquí lo siguiente. Miren, si el robot en este momento, yo presiono el pulsador, va a estar en su cuenta regresiva, ¿sí? Va a ser su cuenta regresiva. Y una vez que hace su cuenta regresiva, ahí está en estado de buscar oponente, ¿sí? Pero está en el estado de buscar oponente, pero al mismo tiempo está detectando si hay un objeto. Está midiendo. Por ejemplo, ahí me dirá 20, 30, 50, 80, 100, no sé. Pero solo cuando mida 10 o menor que 10, va a realizar, va a cambiar, va a salir del estado de giro. Miren, por ejemplo, detectó mi mano, ¿ven? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Siempre cuando detecta un objeto, ¿sí? Sale del estado de búsqueda de oponente y empieza el estado de embestir, como es este caso de aquí. Ahí está. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra vez. Ahí está. Otra vez. Perfecto. ¿Sí? Entonces lo detenemos. Ahí está. Entonces, esa es la idea del ciclo, de este ciclo principal, ¿sí? Entonces, miren, todo lo determina la distancia. En primer lugar, tomo el valor de la distancia y lo almaceno en distancia centímetros. ¿Para qué? Para procesarlo. En este caso voy a procesarlo consultando. Digo, si la distancia es mayor que 0, es decir, si hay si la lectura es válida, y además la distancia es menor que 12. Por ejemplo, aquí en este caso, la distancia no es menor que 12. Ahí es menor que 12. Entonces, si la distancia es menor que 12 y además es una distancia válida, ¿qué voy a hacer? Acto seguido voy a embestir. ¿Se dan cuenta? Acto seguido voy a embestir. Solamente cuando la distancia sea mayor que 0 y además la distancia sea menor que 12. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que solo cuando la distancia entre el sensor y el objeto sea menor que 12, en ese momento el robot va a embestir. Solamente en ese caso, solamente cuando la distancia del sensor y el objeto sea menor que 12, el robot empieza a embestir, ¿sí? Embestir. Listo. Ahora, ¿se dan cuenta que después de embestir, yo tengo que preguntar constantemente si es que ya el robot ha detectado el borde, ¿sí? Si es que ha detectado el borde. Si es que ha detectado el borde, entonces, ¿qué debe hacer? Retornar. Entonces, retrocede, gira y retorna al centro de la circunferencia. Es justamente lo que se está enfocando aquí, miren. Dice, si la distancia es mayor que 0, es decir, es válida, y además es menor que 12, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es embestir. Ya sabemos cómo embestir, ahorita vamos a analizar de qué se trata. Después, pregunta, si ya ha detectado el borde. Es decir, en otras palabras, si ya detectó el borde, entonces, ¿qué tiene que hacer? Retornar. Es lo mismo que esto, miren. Aquí está el robot, detecta un objeto y lo embiste. Pero sí detecta el borde, como en este momento, tiene que utilizar su función o su estrategia o su estado, retroceder, girar y regresar al centro. ¿Ah? Eso es justamente lo que se está enfocando aquí en este código. Si la distancia es menor que 0 y menor que 12, embestimos. Ahora, cuando esté embistiendo, vamos a preguntar si detecta el borde. Si ha detectado el borde, lo que debería hacer es retornar, ¿sí? Y profesor, ¿qué es esto de acá? Ajá, esto de aquí es justamente de este if. Dice, si la distancia es mayor que 0 y menor que 12, entonces realizo todo este proceso. ¿Ah? Sin embargo, si el oponente no está en el rango de detección, ¿qué hago? Me pongo en modo de búsqueda. ¿Ah? Y eso es absolutamente todo. Miren, es chiquitito el programa es chiquitito, miren. Ahí está, este es todo el programa. Para que vean ese funcionamiento que está trabajando el robot, se basa en este
programa, ¿sí? Está basado en este programa. Ahora, miren, este programa es chiquitito, tiene, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 líneas, si es que no me he saltado ninguna o he duplicado alguna. Son 17 líneas que si no utilizaríamos la función o la librería Ludio Max, se duplicaría todas esas líneas y por lo tanto el proyecto se vuelve más complejo, ¿sí? Ahora, miren, vamos a empezar a analizar cada una de las funciones. Por ejemplo, la función cuenta regresiva, ¿sí? Vamos a la cuenta regresiva. Ahí está buscar oponente, embestir, detectar borde, retornar y cuenta regresiva. Ahí está el código de la cuenta regresiva. ¿De qué se trata este código? Como ya habíamos visto, tiene que contar, ¿sí? Del 1 al 5 segundos, durante 5 segundos, e indicar que está contando. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Lo primero que hacemos es, una vez que inicia la secuencia, emitimos una secuencia de sonido sencilla, y lo que hacemos es iterar o repetir 5 veces este proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que los LEDs se encienden en la nota 2.6, ¿sí? Durante 50 milisegundos, es decir, suena un cachito, ping, 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 nada más así suena. Y una vez que detecta, toca la nota y detecta, lo que hace es apagar sus LEDs, ¿sí? Los apaga y apaga el parlante también y espera los 950 segundos o milisegundos que yo le había quitado del 150, ¿sí? O sea, 150, del 50, sería 50 más 950 y está el minuto, ¿ya? Entonces, esta primera parte sirve para la cuenta, para implementar la cuenta regresiva. Ahora, seguimos avanzando. Si estamos en la última línea, en el último segundo de iteración, es decir, ahí, miren, ahí está, 1, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta? Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5. Y empieza a girar. Perfecto. Ya está. Entonces nos damos cuenta que esta función de cuenta regresiva lo único que hace es contar los segundos, 1 segundo, 2 segundos, y cada vez que va contando emite una secuencia de sonido y además y además los LEDs se encienden, ¿sí? Eso es lo que está pasando en este preciso momento. Pero si la cuenta regresiva ya está en el punto 4, en el número 4, es decir, ahí, miren, 1, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta que el patrón final es diferente? Claro, y justamente está aquí el patrón final. ¿Qué dice el patrón final? El patrón final indica, si estoy ya en la última iteración, en este caso sería la cuarta, ¿qué hacemos? Encendemos los LEDs en color rojo, en color azul, y tocamos la nota F6, Fa6, y también mantenemos ese toque de nota durante 1 segundo, y finalmente apagaremos los motores, ¿ah? Eso es lo que está haciendo el código de la cuenta regresiva, ¿sí? Y está guardado en una función que se llama cuenta regresiva, ¿sí? Perfecto. Hasta ahí, ¿alguna consulta, por favor? ¿Todo claro? Perfecto, si todo está claro, entonces, también, estimados docentes, ya llegó la lista de asistencia. Por favor, está en el chat del Google Meet. Por favor, todos a llenar la lista de asistencia. Es importante que ustedes registren su asistencia. Perfecto, seguimos entonces. Vamos con el siguiente estado, ¿sí? Ya estamos con cuenta regresiva, vamos con el siguiente estado. Lo primero que hace es cuenta regresiva y después vamos con el estado de embestir. ¿Qué hace cuando embiste? Acá ya sabemos cuál es la condición de que embista. La condición es que la distancia sea válida y además la distancia esté que sea menor de 12 centímetros. Cuando pasa eso, embiste. Pero ¿qué hace la función embestir o el estado de embestir? Aquí está. Lo primero que hace es emitir una secuencia de sonido, ¿sí? Y encender los LEDs en color rojo.
Eso es lo que hace en primer lugar. Y con los motores avanza a una potencia de 70, ¿sí? Avanza a una potencia de 70. Ustedes tienen que probar si es que esta potencia 70 es la idónea para su robot o para su proyecto. Ya tienen que probar eso. Recuerden que si la potencia es mucho, el robot va a avanzar y por más que detecte, siempre va a tener un momento de inercia y se va a salir. ¿Ya? Entonces, por eso es importantísimo poder trabajar con esos valores. Entonces, ¿qué significa embestir? Significa emitir una secuencia de sonido, encender los LEDs en color rojo y los motores avanzan durante 70, avanzan a una potencia de 70 durante 30 milisegundos. Es decir, el robot cuando esté embistiendo, ¿sí? Aquí el robot cuando esté embistiendo, es decir, cuando el robot está embistiendo, así, cuando está embistiendo, avanza o embiste cada 30 milisegundos. Lo que pasa es que nosotros, eso es tan rápido que nosotros no lo vemos, pero lo que está haciendo es avanzar 30 milisegundos, durante 30, hasta llegar a los estados que ya conocemos, ¿sí? Entonces, eso es importante y también ustedes tienen que probar esa velocidad. Esta velocidad que ustedes ven ahí, tienen que probarla, ¿sí? Esta potencia tienen que probarla. No necesariamente va a funcionar igual para su robot, puede funcionar de otra forma, ¿ah? Tienen que probar por eso, tienen que probar sus propias distancias, sus propios valores de potencia. Ese es el reto. Listo, seguimos. Ahora vamos a hablar acerca de ¿qué nos toca? Hemos hecho cuenta regresiva, si la distancia es menor que 10, menor que 12, perdón. ¿Qué más vamos a hacer? Allá, vamos a embestir, ya hemos visto que es embestir. Pero después de embestir, ¿sí? Tenemos que estar consultando siempre, si es que ya ha detectado o ya estamos en el borde. Para saber que ya estamos en el borde, vamos a consultar. Aquí hay una instrucción para consultar. Dice, si ya hemos detectado el borde, ¿sí? Si hemos detectado el borde, por más que estén vistiendo, como podemos ver acá, miren por favor, si hemos detectado el borde, ¿sí? Primero estén vistiendo, ¿ya? Y estén vistiendo, y de repente, miren, estén vistiendo y ahí pregunta, ¿estoy en el borde? No. Avanza 30 milisegundos. Pregunta, ¿estoy otra vez en el borde? No. Y avanza durante 30 milisegundos. Y así, va a ir avanzando y preguntando, avanzando y preguntando, avanzando y preguntando, avanzando y preguntando, avanza, pregunta, avanza, pregunta, avanza, pregunta. Pregunta, ya está en el borde. Entonces dice, si ha detectado el borde, entonces ¿qué hago? Retorno, que significa retroceder, girar y avanzar. ¿Se dan cuenta? Y esto está aquí enfocado en la programación. Dice, si la distancia es mayor que 0 y menor que 12, entonces envisto. Pero cada vez que envisto, voy a preguntar si estoy en el borde, si hemos detectado el borde. Si ese es el caso y ha detectado el borde, entonces lo que hace es retornar, ¿sí? Pero profesor, ya entendí, si regresa, si está embistiendo y encuentra el borde, lo que tiene que hacer es retroceder, girar y tratar de ir al centro de la circunferencia, ¿sí? Ese es el estado de retornar, que justamente lo vemos aquí, retornar. ¿Ah? Perfecto. Ahora, nos falta el caso buscar oponente, y es el caso siguiente. Fíjense a continuación, el caso de buscar oponente. ¿Cómo voy a buscar al oponente? ¿O cuándo voy a buscar al oponente? Solamente voy a buscar al oponente siempre y cuando esta condición no se cumpla. Si la distancia es mayor que 0 y es menor que 12, en ese momento envisto, detecto borde y retorno. Sin embargo, en caso contrario, si no estoy en el rango de distancia de entre 0 y 12, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a buscar el oponente. Es decir, sigue en modo de búsqueda, es decir, va a empezar a girar ya sea en sentido horario o sentido antihorario. ¿Ya? Y eso es todo el código. ¿Ya? Esto es todo el código de la función loop. Como les digo, no es muy grande, es manejable, ¿sí? Y se puede llegar a entender todo al 100%. ¿Ya? Y se debería llegar a eso. Listo. Ahora, vamos a buscar
qué significa o cómo lo han implementado el comando detectar borde, ¿sí? Entonces buscamos detectar borde, aquí está el comando detectar borde, ¿sí? Se dan cuenta que los comandos están separados, se dan cuenta que los comandos están separados, ¿sí? Están separados, entonces al estar separados cada uno es independiente del otro, pero en la función loop los estamos juntando, ¿sí? Los estamos juntando todos. Seguimos. Dice, ¿cómo es detectar borde? Detectar borde en realidad es súper fácil. ¿Cómo detectamos borde? Es súper fácil. Primero, preguntamos si ambos sensores, ya sea el sensor 1 o el sensor 2, están sobre línea negra. Así de sencillo es. Si el sensor 1 y el sensor 2 están sobre línea negra, voy a hacer algo. En este caso, ¿cuál es el sensor 1 y cuál es el sensor 2? Si volteamos, el 1 es el que está acá a la derecha y el 2 a la izquierda. Entonces, si ambos sensores están sobre superficie blanca, ¿qué voy a hacer? Perdón, sobre línea negra, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que en primer lugar retroceder un poquito, ¿sí? Retroceder un poquito y dar un tiempo de latencia, ¿sí? Retrocedo y doy un tiempo de latencia, ¿ya? Perfecto. Eso es lo que está haciendo acá. Miren. Retrocede, si detecta que estoy sobre línea blanca, sobre línea negra, retrocedo, motor retroceder, y ya la potencia para retroceder también tienen que probar. En realidad tienen que probar absolutamente todos los parámetros para que se adecuen a su proyecto, ¿sí? Su proyecto. Cada uno va a tener un proyecto y un robot diferente y tiene que trabajar sobre esos valores, ¿ya? Sobre esos valores. Y en caso contrario, si es que el robot, y obviamente si es que el robot está, si el sensor está sobre línea negra, ambos sobre línea negra, ya sea el sensor 1 o el sensor 2, retorno verdadero, significa que sí estoy sobre línea negra. Sin embargo, en caso contrario, si esto no se cumple, es decir, que si ningún sensor está sobre línea negra, es decir, sobre línea blanca, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar falso, ¿sí? Ese es la definición de la función detectar borde. Y finalmente viene la función retornar. Una vez que detecto borde, tengo que retornar. Entonces, ¿qué hago? Aquí está la función de retornar. Ahí está. ¿Qué hacen retornar? Muy fácil. Lo único que hace es girar a la derecha, ¿sí? Pero con una potencia de 50 durante 700 milisegundos. Eso más o menos lo que debería hacer es lo siguiente. Lo que debería hacer es detectar, retrocede un poquito y en este caso ahora gira a la derecha, pero tiene que terminar 180 grados de la posición anterior. Si esta es la posición 0, esta es la posición 180 grados, ¿sí? Ahora, ustedes también de repente podrían querer trabajar menos ángulo, ¿no es cierto? Sin embargo, y eso depende de cada uno. ¿Ah? Eso depende de cada uno. Listo, entonces, ¿qué es lo que sigue? Miren, después de que gira a la derecha, detiene los motores, porque siempre es bueno que después de un giro detener los motores, y después avanza con potencia 80 durante 300 milisegundos. ¿Qué significa eso? Que lo que está haciendo es detecta el borde, retrocede, gira para 180 grados y después avanza un poquito y en ese momento empieza otra vez su estado de búsqueda. En ese momento recién empieza su estado de búsqueda, ¿sí? Eso es lo que está haciendo el retorno. Y finalmente, el modo buscar búsqueda, buscar oponente. Esto es muy sencillo también. Simplemente va a preguntar si es que el tipo de giro es igual a 1 o el tipo de giro es igual a 2, o en este caso, si no se cumple que el tipo de giro es igual a 1. En este caso, miren por favor, en la función buscar oponente, ¿sí? Simplemente va a trabajar con la variable buscar tipo de giro. ¿Dónde está el tipo de giro? El tipo de giro está en embestir, miren. Acá está. Cuando el robot embiste, ¿sí? ¿Qué significa embestir? Embestir significa emitir secuencia de sonido, encender los LEDs en rojo, motores avanzar a 70, y acto seguido, ¿qué hace? Miren, ¿qué está haciendo acto seguido? Acto seguido está generando el tipo de giro. En este caso, el 1 representa izquierda y el 2 representa derecha, ¿sí? Entonces aquí, en la función... ¿Dónde está la función? Ya se me perdió. Aquí está, en la función embestir, ¿sí? En la función embestir realiza lo siguiente, pero acá había otra función que es la de detectar borde, ¿no?
Sí, justamente estábamos hablando de embestir. Entonces, cuando el robot embiste, emite la secuencia de sonido, enciende los LEDs en color verde, emite, los motores avanzan a 70 y aquí precisamente trabaja el tipo de giro, ¿sí? Ahora, ese tipo de giro está en buscar oponente. Vamos a, ¿dónde está buscar oponente que no lo veo? Aquí está. Entonces, si el tipo de giro ha sido 1, entonces, ¿qué hago? Giro en sentido horario. Y si el tipo de giro no ha sido 1 o ha sido 2, en este caso, empiezo a girar en sentido horario, ¿sí? Y eso es todo. Eso es todo el código de nuestro robot Sumo en su versión 2. Sumo en su versión 2. Entonces, recuerden analizarlo y recuerden que ustedes tienen que cambiar los parámetros de velocidad, los parámetros de giro, etcétera, etcétera, para que el robot se comporte muy bien dependiendo de su configuración, ¿ya? Perfecto. Ahora sí, llegó el momento. Yo sé que este programa, como les digo, eso tiene complejidad media, ¿sí? Entonces hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que cambiar, hay que experimentar con él, ¿sí? Sin embargo, ahora nos toca probar el programa, ¿sí? Entonces, para probarlo, simplemente voy a mi carpetita donde lo había descargado, ¿sí? En este caso, es la carpetita que dice secundaria. A ver, vamos a ver. Estaba en descargas. Estaba en la primera. Aquí está. Entonces, aquí está. El programa que dice secundaria 2020, clase 1, clase 13, programa 1, ese lo abrimos con nuestro IDE de Arduino. Esperamos un momento. ¿Sí? Sí, un momentito. Y ya está cargado el programa. Sí, acá está todo el programa que hemos visto en la guía. Aquí está cargado. Ahí está la inicialización, la función de configuración, la función de ciclo principal, que es pequeñita nada más. Miren, solo es esto. La función buscar oponente, la función embestir, la función detectar borde y finalmente la cuenta regresiva, ¿sí? Entonces, dense cuenta de lo siguiente, por favor. Todo empieza en la función loop cuando el pulsador es presionado. En ese momento ingresa un ciclo por siempre donde está calculando constantemente la distancia del objeto del sensor hacia el objeto, ¿sí? Después, si esa distancia es mayor que un número específico, en este caso mayor que 12, ¿sí? Lo que va a proceder es desencadenar todo el proceso, que es embestir, detectar borde y retornar. Embestir, detectar borde y retornar. ¿Se dan cuenta? Eso es lo único que hace cuando detecta la línea negra. Repetir, cuando detecta la distancia, lo que hace es embestir, detectar borde y retornar, ¿sí? Y en caso contrario, si no detecta un objeto la distancia específica menor que 12, lo que hace es buscar oponente de frente, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a conectar el robot, ¿sí? Vamos a conectar el robot. Ahí está, lo vamos a conectar. A ver. Ahí está, conectamos. Listo. Y el otro extremo en la computadora. Ya está. Y acto seguido, subimos el programa. Bueno, verificamos que esté Arduino 1, el puerto en mi caso es COM3, ustedes tienen que ver su puerto ahí, presiono subir. Listo. Ahora sí. Miren, ya está subido y ahora vamos al robot. ¿Ok? Ahora, les voy a hablar acerca de la evidencia que tienen que presentar ustedes, ¿sí? La evidencia que tienen que presentar ustedes se trata de lo siguiente. Miren, los que puedan en este momento tener una superficie blanca y tienen la cinta negra y han hecho una circunferencia de este tipo, se preguntarán de cuánto es el diámetro de esta circunferencia. Aproximadamente el diámetro de esta circunferencia es, si tomamos en cuenta que el punto central podría ser este de aquí, ¿sí? Una línea que pasa por el punto central podría ser esta línea, ¿sí? Y prácticamente el diámetro sería, a ver, 30 hasta acá, y más o menos sería, el diámetro más o menos es 40 centímetros, ¿sí? Por lo tanto el radio es 20 centímetros.
Entonces, si ustedes pueden lograr esto, está bien. Si no, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, ¿sí? Para que no estén generando toda la línea, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente como la clase anterior, vamos a generar dos líneas acá. ¿Sí? Miren. Tengo acá una línea. A ver. ¿Está? Tengo una línea. Ahí está bien. Y aquí tengo la otra línea. Tiene que ser doble, ¿ya? Tiene que ser doble. Esta línea es doble. Hay dos cintas acá. Tiene que ser doble. ¿Ya? Y le ponen doble. Una al lado de la otra. Ya está. Así como estoy poniendo, ¿sí? Y lo que van a hacer a continuación es ponerle el, miren, ejecutar el programa, ¿sí? ¿Sí? Y justo cuando el robot esté aquí, presiona el pulsador para iniciar y acto seguido pone el robot, esto acá. Y nada más. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Se han dado cuenta? Y ahí graban su video. Nada más eso. Entonces el robot lo ponen aquí. Empieza la cuenta regresiva, ¿sí? Ojo que el sensor debería estar acá, ¿no? Ya está. Y simplemente ponen el obstáculo acá. Y, por ejemplo, eso no debió pasar. ¿Se dan cuenta? El robot debió pasar en línea recta acá. Otra vez, vamos a ver, ¿ya? Lo que estoy tratando de decirles es que le ponen un objeto aquí y el robot tiene que detenerse en esta línea, ¿sí? Así. Ahí se pasó otra vez, ¿no? Vamos a ejemplificar una vez más. A ver, creo que ahí estaba bien. Vamos a ver. Ya está. Entonces pongo aquí y regresa. Eso es lo que tienen que hacer. Nada más. Nada más que eso. ¿Ya? Otra vez, miren. Cuenta regresiva. Que dé una vuelta. Miren el sensor. Una vuelta y pongo aquí el objeto y regresa. Nada más. Eso es todo lo que tienen que hacer para presentar su evidencia. Absolutamente nada más, ¿sí? Entonces, también les queda a ustedes poder determinar cuando les toque trabajar su proyecto, ¿sí? Tienen que determinar, es con este mismo código, obviamente, es con este mismo código, pero ustedes tienen que determinar las velocidades, las distancias, ya con las bases que nosotros les vamos a entregar. La circunferencia va a ser más grande que esta, va a tener otro radio, ¿sí? Entonces, ya cuando tengan las bases, ustedes van a decidir a qué velocidad va a avanzar, qué velocidad va a tener cuando gira, cuál va a ser el alcance de su sensor ultrasonido. Todos esos detalles lo tienen que configurar para su base, ¿sí? Para su circunferencia, ¿no? Entonces, hasta ahí empezamos a recibir las evidencias de solamente eso, ¿sí? De solamente eso. Y eso sería todo para nuestra sesión del día de hoy, ¿sí? Como les digo, y les había manifestado, esta semana, como han visto, ¿no? Si los motores no están desbloqueados, no se va a poder trabajar con estos proyectos. Y sobre todo los motores tienen que estar desbloqueados para sus alumnos, ¿sí? Entonces, como les digo, esta semana es la última semana para poder venir hasta el día viernes para poder presentar el desbloqueo de los motores, ¿sí? Y hasta aquí sería el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta, los minutos que quedan, pueden hacerla, por favor. Y como les digo, la próxima semana ya tenemos 2 clases más, ¿sí? En esas 2 clases, la primera clase haremos el primer proyecto, que es el proyecto final. Va a ser exactamente igual. Nosotros les vamos a presentar, así como hemos presentado este ejemplo, igual va a estar presentado el proyecto que tienen que hacer en la primera clase y en la siguiente clase, eso va a ser el día lunes, y en la siguiente clase, el día miércoles, les vamos a presentar el segundo proyecto, que trata de un robot
también controlado por celular, ¿sí? Que tiene que realizar ciertas acciones, ¿sí? Eso ya también lo van a ver en la próxima clase, y hasta ahí llegaríamos con el tema de los proyectos, ¿sí? Entonces, como les digo, es importantísimo que puedan desbloquear los motores hasta este viernes, ¿ya? Hasta este viernes. Perfecto, vamos a ver ahí. Nos ha enviado... Ah, genial, a ver. Excelente, muy bien. Excelente, felicitaciones, una primera evidencia. Genial, excelente, muy bien. Felicitaciones para nuestro compañero Paul Charca, ¿ah? Felicitaciones. Miren cómo ha podido hacer su circunferencia sobre una cartulina, me parece, ha puesto la cinta y ha logrado ejemplificar el tema del robot. Muy bien, excelente. Felicitaciones para el docente Paul Charca. Excelente, muy bien, muy bien. Qué gusto ver que presenten ese tipo de evidencias. Ahora, nos hacen una consulta y nos dicen, si el robot en vez de avanzar retrocede. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y eso se soluciona muy sencillo. Miren, si el robot en vez de avanzar retrocede, lo único que tenemos que hacer para solucionar eso es lo siguiente. Miren, el robot tiene dos motores, el izquierdo y el derecho. Si yo desconecto, ¿sí?, de sus puertos, el motor izquierdo, que vendría a ser este cablecito, este cable, el motor izquierdo, ¿sí? Tengo que mirar, ¿no? Allá. Este es el cable del motor izquierdo, así tengo que ver, ya, sí, este es el motor izquierdo y el motor derecho. El motor izquierdo tiene que estar conectado en el puerto etiquetado con la etiqueta M1, ahí está, M1, motor izquierdo M1. Y por lo tanto, el motor derecho, queda el puerto M2. Si yo conecto de esa forma, el robot va a avanzar en vez de retroceder, ¿sí? Eso es muy importante. Otro tema importante, por favor, estimados docentes. Otro tema importante, ¿sí? Otro tema importante son los puertos, ¿no? Recuerden, el sensor infrarrojo se conecta en puertos analógicos. Y en este caso, según nuestro programa de prueba, está en el puerto 4. Tengo que conectar al puerto 4. Si lo cambio al 3, en nuestro programa de prueba, también tendremos que cambiar al puerto 3. Igual, el sensor ultrasonido se conecta en los puertos digitales o analógicos. En este caso estamos utilizando los digitales y hemos escogido el puerto número 2. Ya hemos escogido el puerto número 2. Por lo tanto, si aquí está conectado al puerto número 2, en nuestro programa de prueba también tiene que estar el puerto número 2. ¿Sí? El puerto número 2. Muy bien, excelente, felicitaciones para los docentes que están enviando sus casos de estudio, también para el profesor Yasmani, vamos a ver, excelente, miren cómo ha hecho ahí sí me parece que han utilizado hojas Bond, ¿no es cierto? Excelente, muy bien, felicitaciones también para el profesor Yasmani, excelente, muy bien, qué gusto, me da mucho gusto terminar esta sesión. ¿Sí? Esperamos recibir más evidencias, ¿sí? Ya estamos concluyendo. Siempre concluyo con esta frase, muchas gracias por su tiempo. Recuerden que el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos. El tiempo ya nunca se recupera, tenemos que saber en qué lo invertimos y ustedes tienen que estar con la seguridad de que nosotros nos preparamos de la mejor forma para que estas 4 horas que trabajamos a la semana sean de muy buen provecho, del mayor provecho para ustedes y por consiguiente será de la misma manera para sus alumnos. Muchas gracias, nos vemos la próxima sesión. Por favor, recuerden llenar el registro de asistencia. Muchas gracias, hasta la próxima clase.